Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal Conciencia Galáctica. Como siempre, me hace muy feliz que estén ahí acompañándome en este nuevo programa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los servicios de inteligencia? ¿Cómo se planifican los objetivos generales de actuación? ¿O qué tipo de áreas se consideran sensibles a nivel geoestratégico? O si no, ¿realmente quién decide cuáles son esas áreas tan importantes a cubrir? Bueno, hoy nos ponemos en la piel de un director nacional de inteligencia que debe definir qué áreas son de especial interés para un país y cuáles son las posibles amenazas que se puedan dar a día de hoy. Y cuando digo a día de hoy me refiero al informe de estrategia de inteligencia más actualizado que vas a encontrar en la red y en YouTube. ¿Sobre qué? Pues sobre los planes de la comunidad de inteligencia más famosa del planeta. Estos planes son los planes directrices que van a regir los designios de nada más y nada menos que 16 agencias, como pueden ver aquí en este gráfico. Van a regir, son los planes directores de estas 16 agencias de todo el país desde 2019 hasta 2022. Este conglomerado de agencias es lo que se llama, de manera genérica, la comunidad de inteligencia. La misión de la comunidad de inteligencia, de acuerdo con este interesante documento sobre el que basamos el programa de hoy y que podrán ver, dejaré el enlace aquí en la caja de comentarios o en la caja de descripción, ¿vale? Digo que de acuerdo con este interesante documento sobre el que basamos el programa de hoy, la comunidad de inteligencia consiste en proporcionar información oportuna, perspicaz y objetiva, además de servir de base y apoyo pertinentes a la hora de tomar las decisiones de seguridad nacional y también para proteger a la nación y a sus intereses. Esto es literal. Bien, para que ustedes se ubiquen y se pongan en situación, el documento que vamos a resumir hoy son las directrices principales que han de tener en cuenta estas 16 agencias a la hora de proceder en sus tareas y cuáles son sus prioridades sobre seguridad nacional según el propio director general o su propio director general. Todo ello haciendo hincapié en la objetividad, la claridad y la independencia, pero sobre todo en el respeto a las leyes y a la Constitución, cosa que a lo largo del documento se redunda bastante, ¿no? El tema del respeto a las leyes y a la Constitución. En la mente de este director de inteligencia, es decir, el que ha firmado este documento, varios importantes desafíos, además de la propia defensa del país. ¿Y cuáles son estos otros desafíos? Bueno, pues la integración y coordinación de las diversas agencias, que es un tema complicado en Estados Unidos porque son muchas. El impulso de la innovación en un campo en el que la tecnología sabemos que es vital, y la recuperación de la confianza pública a través de premisas claras sobre privacidad, el respeto a los derechos civiles y la transparencia, cosas en las que tenía ciertas deudas determinadas agencias de este tipo. Bueno, ¿y cómo se puede dar forma a todo este conglomerado de objetivos y de participantes? Pues básicamente desarrollando un plan integral para la comunidad de inteligencia, y esto es lo que estamos a punto de ver en este programa. Señores, esto es Conciencia Galáctica y yo soy su anfitrión y divulgador Emilio Siesto. Bienvenidos, comenzamos. Bien, este plan integral denominado Estrategia Nacional de Inteligencia 2019, aunque es cuatrienal como ya he dicho, contempla varias áreas de trabajo. Por un lado contempla a los adversarios tradicionales de toda la vida, de los cuales el documento sobreentiende que tratarán de aumentar su influencia geoestratégica en el planeta a nivel económico, militar y propagandístico. Y cita por un lado los esfuerzos de Rusia para incrementar su influencia y autoridad en el planeta, cuyos objetivos geoestratégicos se podría pasar que podrían entrar en conflicto con los intereses patrios de del país al que representan estas agencias. Por otro lado, la preocupación sobre la modernización del eje militar de China es otro de los frentes a los que tiene que estudiar y de los que se tiene que de alguna manera defender o analizar, ¿no? Estamos hablando de que el eje militar chino y todo su ejército pues están teniendo unos niveles de modernización bastante acusados, ¿no? Pero China no solo tiene un buen poderío militar y también, digamos, a nivel estratégico y tecnológico, sino que además tienen que, de alguna manera, competir por la carrera, por el predominio económico y comercial, tanto en la zona del Pacífico como en general a nivel global. Por otro lado, y siguiendo en esta esfera geoestratégica,
tienen la eterna inquietud, cómo no, sobre Oriente Medio y la continua búsqueda de la modernización de los sistemas de armamento de algunos países conflictivos, además de la preocupación del apoyo y soporte que suponen algunos de estos países a algunos grupos de insurgentes que saben ustedes que trabajan por todo el planeta, que tienen células por todo el planeta. Bien, los servicios de inteligencia también han de hacer seguimiento a colectivos con capacidad de infligir graves daños a través del posible acceso a tecnologías potencialmente catastróficas. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo hacen este seguimiento? Pues a través de la trazabilidad tanto de sus miembros como de la compraventa de los materiales necesarios para la logística de estas posibles maniobras. Estamos haciendo una introducción porque después explicaremos cuáles son las áreas concretas en las que se van a organizar para la defensa de sus intereses, ¿vale? Ahora estamos haciendo, digamos, una foto general de cuáles son los conceptos, los preceptos, los tipos de peligros a los que se enfrentan. Después iremos ya específicamente uno por uno. Bien, en otro orden de cosas, también es necesario hacer frente a aquellas amenazas relacionadas con la evolución de las tecnologías, que muchas veces ya no pueden ser consideradas o no se consideran estas tecnologías que tienen un carácter evolutivo, sino tienen un carácter disruptivo. Dice, bueno, Emilio, ¿y con esto de disruptivo qué quieres decir? Bien, pues que, por ejemplo, hace 50 o 100 años uno podía más o menos intuir cuáles eran los inventos que el enemigo podría tener a su disposición, pero hoy hay toda una serie de factores tecnológicos insondables que hacen que las amenazas de un país a otro puedan no tener nada que ver con las tecnologías que se conocen de manera pública, las tecnologías que hoy son públicas y que las conoce todo el mundo. Por ejemplo, pues imaginen por ejemplo por un momento tecnologías relacionadas con la climatología. Ahora hablamos de estas armas que pueden producir terremotos, maremotos, etcétera. Hablamos también, por ejemplo, de tecnologías relacionadas con portales dimensionales. ¿Por qué no? Se dice que determinadas potencias tienen acceso a un determinado tipo de dispositivos que son capaces de crear estos portales dimensionales. O hablamos de artefactos para ver o para viajar en el tiempo, que dice también que han sido cedidos, hay posibilidades de que hayan sido cedidos por otras, por tecnologías de otras civilizaciones, ¿no? Con las que se supone que pueden haber hecho contacto. También estamos hablando de tecnologías relacionadas con el desarrollo de la ingeniería inversa, relacionada también con estas civilizaciones más avanzadas. ¿Y qué significa esto de tecnología relacionada con la ingeniería inversa? Emilio, ¿qué es la ingeniería inversa? Bueno, pues si tomamos como ejemplo, por ejemplo, lo que se comenta sobre Roswell, ¿no? Sobre la base de Roswell, sobre determinadas tecnología alienígena que pudo caer en manos del ejército de ejércitos de Norteamérica, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es la ingeniería inversa? Pues tratar de acceder a estos dispositivos, estudiarlos, ver cómo funcionan, ver si se puede hacer la ingeniería inversa, es decir, revertir esos conocimientos y aplicarlos a ingeniería humana normal. Aprovechar esos conocimientos para luego desarrollar sistemas y dispositivos a partir de esa ingeniería inversa desmontada, ¿no? Desmontar esa ingeniería. Bien, pues todo esto son, como decía antes, tecnología disruptiva y no tecnología evolutiva, porque no siguen un patrón de evolución lógico de la tecnología que tenemos en la Tierra, sino que hay un salto técnico o cualitativo que la diferencia enormemente de la tecnología conocida y pública. Bien, pues a esto se refiere la tecnología disruptiva. Pero siguiendo ahora con los tipos de amenazas que estábamos enumerando, el documento hace alusión a un área muy interesante que está de total actualidad ahora en los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Al espacio. Toda esta carrera de repente que hay por ir al espacio, ¿no? Pero bueno, el documento habla que otro de los frentes a los que se enfrenta es la democratización del espacio. La democratización del espacio supone un importante desafío que se suma a las preocupaciones de defensa, pues el número de países que tienen la capacidad de poner satélites y tecnología en órbita es cada vez mayor. Antes solo lo hacían los países grandes, con grandes, con grandes presupuestos para el espacio, pero ahora ya cualquier país pequeño te puede poner un satélite en órbita. Pero la preocupación no concierne solo al acceso de pequeñas potencias o países al espacio, sino la inclusión a la creciente demanda de comercialización de servicios en el espacio de carácter privado y al creciente aumento de empresas civiles que están
preparándose para ofrecer ofrecer servicios espaciales. Todo ello es un tema altamente delicado si tenemos en cuenta que muchos aspectos de la sociedad moderna, pero sobre todo de las propias operaciones militares, dependen del acceso a esta tecnología espacial. Así que tienen que tener mucho ojito al parche y mucho ojo al dato. Bien, la siguiente amenaza a cubrir por estos servicios tiene que ver también con la tecnología y con los posibles ataques, pero esta vez desde el ciberespacio. ¿De qué hablamos, Emilio? Pues evidentemente hablamos de la cobertura y el cuidado que tienen que tener con Internet, con los troyanos, con los virus informáticos que pueden afectar a cualquier tipo de instalación sensible. Hablamos de ciberespionaje, hablamos de robo de datos, etcétera, etcétera. Hoy en día es posible dejar a un país muy tocado sin la necesidad siquiera de disparar una sola bala. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Básicamente accediendo e inutilizando instalaciones críticas relacionadas, pues, por ejemplo, con recursos gubernamentales o con recursos militares o con recursos civiles que pueden causar mucho caos en el sitio donde se produzca este evento. ¿Y cómo? Pues todo ello básicamente desde un ordenador a miles de kilómetros de distancia. No hace falta estar invadiendo ese país, sino a miles de kilómetros y con una relativa facilidad o paciencia si es por software de fuerza bruta. Es decir, no es que sea tan fácil, pero no es fácil para gente como nosotros que no tenemos altos conocimientos en informática. Pero sí puede ser fácil para gobiernos que disponen de comunidades de cerebritos, de programadores que sí que tienen relativa facilidad para acceder a depende qué sitios, ¿no? Bien, dentro de este grupo de amenazas tecnológicas se encuentran también las tecnologías emergentes, dice el documento, cuyo uso malintencionado es objeto de gran preocupación. Bien, y nuevamente, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a tecnologías emergentes? Pues hablamos de la inteligencia artificial, por ejemplo. Hablamos de la automatización de procesos críticos, es decir, esos software o programas que tienen la capacidad de tomar decisiones por su cuenta. Y esto también es un peligro si se hace de una manera poco controlada. Dentro de estas tecnologías emergentes hablamos también de la nanotecnología y de la biotecnología, que también son dos frentes a nivel técnico con los que hay que tener mucho cuidado. Pero en estos procesos de amenazas tecnológicas no solo hay que tener en cuenta aquellas que provienen de importantes laboratorios altamente tecnificados y secretos que pertenecen a gobiernos. Los avances en las comunicaciones y la democratización de la tecnología han empoderado también a los sectores civiles y empresariales que disponen de vastas cantidades de información y de los algoritmos adecuados para procesar el nuevo dios del poder de la información. ¿Y cuál es el nuevo dios del poder de la información? Pues lo que hemos llamado, lo que se llama el Big Data. ¿Y qué es el Big Data? Pues es el nombre que se le ha puesto a la tecnología por medio de supercomputadoras que es capaz de procesar y analizar enormes cantidades de datos que pueden servir incluso para adivinar el futuro y calcular la probabilidad de anticipar sucesos con bastante precisión. Es lo que se llama el Big Data predictivo o la capacidad de anticipar el futuro en base a porcentajes de éxito, que normalmente suelen tener bastante precisión. Bien, pues entonces hablamos de que el uso e interpretación adecuada de este Big Data también puede cambiar el curso incluso y los designios de cualquier país. ¿Por qué? Pues porque es capaz de hacer lecturas, vamos a poner un ejemplo muy concreto, de hacer lecturas ideológicas de extensas zonas geográficas a través del análisis de perfiles en las redes sociales y trazar un mapa de todo el país que luego pueda dar lugar a una acción de campañas políticas a medida para cada estado y por lo tanto cambiar en unas elecciones el gobierno de turno. ¿Y por qué digo esto? Me imagino que a ustedes les sonará. Estoy poniendo este ejemplo concreto porque, como recordarán, esto fue lo que presuntamente sucedió con el caso de Cambridge Analytica y ese supuesto fallo de seguridad que tuvieron en Facebook. Eso permitió el acceso a 50 millones de perfiles de usuarios y por tanto a su inclinación política y por tanto determinar por zonas geográficas cuál era, digamos, el mayor peso político, geoestratégicamente hablando, y de esa manera poder hacer campañas políticas con una precisión quirúrgica con un porcentaje muy alto de exactitud y de acierto. Bien, pero siguiendo con el tema que estamos tratando y con los distintos tipos de amenazas a las que debe hacer seguimiento a la inteligencia
y la democratización de estas tecnologías, que es de lo que estamos hablando, en el último escalón, después de los gobiernos, después de los países, después de las empresas, tenemos básicamente pues a nosotros, a la propia sociedad civil, o más bien aquellos grupos de insurgentes civiles, religiosos o extremistas en general que utilizan los medios digitales para organizarse, para distribuir material formativo o para inspirar a seguidores para la causa a través de redes sociales, de foros, de correos, de páginas web, de canales digitales, en fin, todo esto que ustedes también ya saben y están al corriente. Bien, siguiendo con el tema, otro foco de preocupación para las agencias, según este documento analizado, son también los flujos de inmigración y los varios retos que conllevan estos fenómenos. Alude a lo complicada que puede resultar a veces la adaptación social de algunas comunidades con costumbres culturales muy diferentes a las occidentales. Hablamos de la dificultad para encontrar empleo y acceder a una economía estable que puede ser la base para la creación de guetos zonales que pueden ser el caldo de cultivo para la radicalización de estos grupos. Pero sin irnos a extremos culturales o religiosos, estas condiciones de precariedad económica, sencillamente aceleran a veces los procesos para la constitución también del crimen organizado a baja escala, que aunque sea a baja escala es muy peligroso para el día a día y que dificulta a las fuerzas del orden el control de determinadas zonas y de barrios marginales, que hay también que observar y ver cómo se desarrollan. Finalmente el documento termina esta aproximación, es decir, esta introducción a lo que va a ser la organización de toda esta comunidad de inteligencia. Termina esta aproximación advirtiendo a toda esta comunidad de inteligencia, es decir, a estas 16 o 17 agencias que van a integrar esta comunidad de inteligencia, que su misión es establecer mecanismos para advertir de los posibles efectos estratégicos en todos los campos que hemos citado anteriormente y la necesidad de adaptarse a un entorno inestable y en continuo cambio y en continuo desarrollo. Bien, ¿y cómo propone este documento que se haga frente a estos desafíos? Ahora vamos a entrar en materia, pues estableciendo un conjunto de objetivos y misiones que se dividen en 7 apartados a trabajar. Los 3 primeros apartados corresponden a 3 áreas genéricas fundamentales que son la base de toda la infraestructura casi de cualquier sistema de inteligencia. Hablamos, apartado número 1, la inteligencia estratégica, 2, la inteligencia anticipatoria y 3, en este primer grupo, lo que se viene llamando el área de operaciones de inteligencia, es decir, básicamente el área que controla las misiones que están en desarrollo y que están en marcha. Bien, en el segundo grupo de áreas de actividades tenemos a las 4 restantes que hacen alusión a tópicos mucho más específicos y que son los siguientes: las ciberamenazas, el contraterrorismo, la contraproliferación y la contrainteligencia y seguridad. Y no se preocupen porque vamos a hablar de cada una de ellas un poquito para que ustedes entiendan en qué se basa y de qué constan cada una de ellas. Bien, empezamos por la primera que habíamos comentado, es la inteligencia estratégica. Recuerden que estamos comentando un documento público en el que se constata cómo se van a organizar las áreas de trabajo de inteligencia de la comunidad de inteligencia de este país, ¿vale? Y se van a organizar en 7 áreas. Y esta es la primera que vamos a comentar. La inteligencia estratégica. Este apartado trata de entender y de estudiar las tendencias a nivel global que puedan suponer un riesgo o una oportunidad para la nación. Estos dos polos, que puedan suponer o un riesgo o una oportunidad estratégica. Esto supone el desarrollo y mantenimiento de la capacidad de analizar datos para obtener una profunda comprensión del entorno global a nivel político, a nivel económico, a nivel diplomático, a nivel militar, a nivel industrial, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente se trata de mantener un ojo en todo lo que sucede a nivel geoestratégico, en entornos públicos o privados, para prever qué consecuencias pueden tener esos sucesos y si esas consecuencias podrían suponer una amenaza para el país o, por el contrario, pudieran convertirse en una ventaja competitiva. Esto es lo que llamamos, o lo que se llama, la inteligencia estratégica. Bien, en el apartado número 2, en la segunda área de trabajo, tenemos la inteligencia anticipatoria. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues como su propio nombre indica, trata de anticipar y evaluar las nuevas tendencias emergentes que bien puedan suponer una futura amenaza o una oportunidad para el país. ¿Y esto qué conlleva? Pues conlleva informar de potenciales escenarios a corto, medio o largo plazo
trazados a partir de análisis de disciplinas y fuentes cruzadas para poder ver y entretejer futuros escenarios más allá de las conexiones lógicas y razonables. Más allá de las conexiones lógicas y razonables. Es decir, ver qué sucesos pueden acontecer o qué sucesos están aconteciendo y ver qué resultados pueden dar esos sucesos a medio, corto y largo plazo, ¿vale? De una manera, digamos precognitiva, ¿no? Tratar de hacerlo anticipadamente. Perdón. Como digo, se trata de anticiparse a escenarios conflictivos o detectar oportunidades beneficiosas a través del análisis predictivo, como dice inteligencia anticipatoria, del análisis predictivo de datos para poder tomar decisiones cuya ejecución anticipada suponga una ventaja táctica sobre el futuro evento, o bien desactivándolo si es negativo, o tomando una ventaja estratégica sobre el mismo si fuera positivo para el país. Bien, la tercera área de operaciones que vamos a comentar, sobre la que se divide este informe, es, como su propio nombre indica, reitero, el área de operaciones. El área de operaciones en desarrollo, es decir, sería el área encargada de supervisar las operaciones de inteligencia que se encuentran en activo y aquellas que lo estarán en breve, es decir, las que se van a iniciar y las que ya están en desarrollo. Se encarga de recopilar información en tiempo real que dé soporte a estas operaciones y que faciliten la cobertura de los equipos o grupos de trabajo que están implicados en estas operaciones. Entre sus cometidos está mantener una arquitectura operacional de inteligencia que sea estable y que sea robusta, evidentemente, para poder soportar todas estas operaciones. Pero también se trata de expandir y mejorar las redes de colaboración, como no, el fichaje de nuevos contactos. También se trata de establecer los canales de emisión y recepción de la información, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Bueno, pues obviamente todo ello para poder obtener información válida para entornos militares, diplomáticos o de seguridad interna. Y evidentemente para los equipos que trabajan en colaboración con todas estas plataformas. Bien, ahora entramos en las 4 áreas específicas de trabajo, el segundo grupo de trabajo, que son áreas mucho más específicas. La número 4 es la inteligencia sobre ciberamenazas. Bien, el nombre está bastante claro. Su misión es detectar y entender las posibles ciberamenazas relacionadas con un daño potencial a través de actores estatales o civiles, cuyo análisis pueda capacitar a una toma de decisiones adecuadas al nivel de amenaza detectado. Esta misión conlleva el estudio de la capacidad tecnológica de otras potencias, es decir, no solo estudia ataques que se estén recibiendo, sino la capacidad de ataques de otras potencias o de otras plataformas, sean civiles, militares o gubernamentales, ¿no? Entonces conlleva el estudio de la capacidad tecnológica de otras potencias, así como su infraestructura tecnológica, su capacidad operativa, sus programas tecnológicos en desarrollo, sea a nivel de programación, de virus, de defensas online, de cortafuegos, sus capas de protección con respecto a su información sensitiva, etcétera, etcétera. Bien, además del estudio de la tecnología en componentes del enemigo y su capacidad operativa en redes, también se encarga de detectar obviamente las vulnerabilidades de los programas de información extranjeros o de proteger la intromisión a los sistemas informáticos propios de instalaciones críticas. Y las instalaciones críticas no son solo las instalaciones militares. Las instalaciones críticas son también las centrales nucleares, las centrales eléctricas y cualquier digamos, infraestructura crítica cuya rotura de entrada hacia los sistemas informáticos pueda suponer evidentemente un gran peligro para la población o para el país. Jesús. Bien, es decir, cuya manipulación externa pueda suponer un peligro o caos en caso de ser intervenida por agentes externos o extranjeros. Bien, el quinto apartado sobre el que se divide este informe y sobre el que este director de inteligencia desea que se fije la atención, muchas de estas áreas evidentemente ya se trabajaban antes de este informe cuatrienal, ¿no? A esto lo que hace es redundar sobre algunas de las áreas que ya se trabajaban y especificar a lo mejor algunas otras sobre las que hay que hacer mayor hincapié. La quinta es contraterrorismo, es el área más obvia sobre la que trabaja la inteligencia. Su misión es identificar, entender, monitorizar y desmantelar a cualquier persona, grupo o actividad que esté relacionada con actividades insurgentes o de sabotaje sobre intereses nacionales, sea en territorio propio o fuera de este territorio propio.
Bien, la lucha antiterrorista conlleva no solo operaciones de carácter táctico a pie de campo, que son las que más solemos saber o entender, o ver, a veces incluso algunas son secretas y otras salen en la prensa, ¿no? Sino que también conlleva el estudio de las redes de financiación de estos grupos, sus redes de colaboración y seguimiento, evidentemente, sigue el dinero, ¿no? Follow the money, que dicen, seguimiento de las redes de colaboración y también de los santuarios o países que colaboran en la ocultación de estos grupos. Y además, evidentemente, el seguimiento de la radicalización de grupos o etnias dentro y fuera del país. Estos son ejemplos de áreas sobre las que se centra este departamento de contraterrorismo. Bien, el sexto área de trabajo es lo que se llama la contraproliferación. Bien, ¿y de qué se trata esto? Bueno, pues por desgracia, en un mundo cada vez más globalizado, con un número cada vez más creciente de organizaciones complejas dedicadas al crimen organizado, es cada vez más sencillo, relativamente, para estos grupos insurgentes o involucionarios acceder a armas de gran poder destructivo. Pero este solo es uno de los apartados que cubre esta área operativa. La contraproliferación estudia aquellos países con programas nucleares a nivel mundial, también sus redes de contacto, sus relaciones con países conflictivos, es decir, quién tiene armas de capacidad nuclear y quién se relaciona con ellos. Evidentemente sus redes de contacto, su relación con otros países y sus ramificaciones evidentemente con posibles grupos radicales conflictivos. El término proliferación a efectos de inteligencia, estos efectos que estamos hablando en este programa, es considerado como el desarrollo o la propagación de armamento de gran alcance o de daño masivo, sus tecnologías relacionadas, los materiales necesarios para su logística, el seguimiento de los expertos que las puedan manejar, es decir, los científicos y los técnicos que puedan activar este tipo de tecnología, y las partes relacionadas en la transferencia de este conocimiento. Por lo tanto, hacen su contrario, es decir, en sentido contrario, la contraproliferación es cualquier medio o estrategia que interfiera, ralentice o degrade el desarrollo o acceso a este tipo de artefactos o tecnología. ¿Se entiende, no? Muy bien. Bien, el séptimo y último grupo de trabajo o área de trabajo del que deben estar pendientes esta comunidad de inteligencia en función de cada una de sus agencias es el llamado contrainteligencia y seguridad. Bien, ¿cuál es la misión de este grupo? Pues la misión de este área es detectar, entender, desmontar y defender al país ante cualquier amenaza relacionada con metodologías y personal de otros servicios de inteligencia extranjeros. ¿Para qué? Pues obviamente para proteger la seguridad nacional y económica del país. Esta área comprende tanto aquellos grupos de inteligencia extranjeros que actúan contra los intereses nacionales en el exterior, como las amenazas internas de aquellas personas que hayan conseguido infiltrarse en partes sensibles de la organización del gobierno o el ejército y o que tengan acceso autorizado a información de seguridad nacional o al manejo de infraestructuras críticas del Estado. Es decir, cualquier tipo de infiltración en cualquier tipo de plataforma o institución crítica que pueda suponer evidentemente un peligro para la nación. El documento especifica en esta área tan sensible que este departamento tendrá que hilar muy fino porque el enemigo, cada vez más inteligente, tiene acceso a técnicas y tecnologías también cada vez más avanzadas para identificar y extraer información sensible del país, y por lo tanto deben ser muy creativos e innovadores a la hora de mitigar estos posibles riesgos. Bien amigos, este ha sido un resumen de las 7 áreas que se proponen por parte de la Dirección de Inteligencia para la nueva planificación de organización de la Comunidad de Inteligencia para el cuatrienio 2019-2022. El documento sigue con otras informaciones y ya en la parte última del documento dedica un extenso apartado a hacer hincapié en la en la importancia que tiene que todas estas agencias trabajen de manera coordinada y la importancia crucial de compartir la información para poder coordinar los esfuerzos con resultados más eficientes y certeros. Saben ustedes que a veces estas agencias dan la impresión de que trabajan cada una por su cuenta y que no pertenecen a un mismo país o a un mismo conglomerado, ¿no? Bien, también hace hincapié en la necesidad de ceñirse dentro del cumplimiento de sus obligaciones y sus programas al respeto por los derechos civiles y a los principios de transparencia. Son importantes estas puntualizaciones, puesto que este tipo de agencias suelen estar bajo la lupa civil,
precisamente por sus operaciones clandestinas. Y ya sabemos que la falta de transparencia en sus objetivos y la fea costumbre de no compartir la información entre ellas es algo que no está bien visto, ¿no? Es como si cada una trabajara para diferentes colectivos y se hicieran incluso la competencia entre ellas, no compartiendo información o queriendo arrogarse los méritos de determinadas informaciones, acceso a informaciones o determinadas operaciones, ¿no? Bien, como les he dicho, el documento fuente de este programa lo tienen en el enlace al final de la descripción del vídeo y lo encontré en una página de dominio público perteneciente a la web, escuchen bien, de la Federación de Científicos Americanos. O sea que es un documento que está a nivel público. Y el apartado, en un apartado dentro de esta web que se llama Programas de Recursos de Inteligencia, donde hay otros documentos bastante interesantes, aunque quizás ya están un poquito desfasados para el que quiera ir a echar un vistazo. Bien amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que la información y el programa hayan sido de tu agrado. Si es así, espero que te suscribas y actives la campana para que te puedan llegar los avisos del próximo contenido que suba, que puede ser tan interesante como este. Alarma del móvil, como no. Bien, decía, recuerda darle al like y compartir el vídeo con tus amigos y con aquellos grupos que consideres que esta información le puede resultar de interés. Yo sin más me despido hasta el próximo programa. Que tengas una feliz semana y gracias por estar ahí. Saludos y hasta el próximo video programa. Chao.